Reservas en jaque. La Argentina solo podría cubrir 4 de cada 10 dólares de los depositantes. Uf, fuerte el titular, ¿no? Sí, es un titular que impacta. Y bueno, surge de analizar los datos oficiales del Banco Central, los de ahora, entre septiembre y octubre de 2025. Exacto. Y hoy queremos meternos de lleno en eso, ¿no? Entender qué hay detrás de esos números que publica el BCR. Sí, Porque parece una paradoja. totalmente. Ves un número grande de reservas y decís, bueno, no está tan mal. Pero cuando empezás a escarbar, La cosa cambia. así que esa es la idea hoy, ¿no? Desarmar esa cifra. Justamente, ir más allá del número bruto, entender qué lo compone y sobre todo, qué significa eso para la economía, para la gente, para los ahorros. Es como decís, rascar un poco la superficie. Ok, vamos entonces. El dato oficial al 4 de octubre, ¿cuál es? Reservas internacionales brutas, 39.355 millones de dólares. USD, 39.355 millones. Ese es el número de etapa, digamos. Claro. Y a primera vista, casi 40.000 millones. Suena a bastante plata, ¿o no? Suena, sí. Pero ahí la palabra clave es brutas, porque ese número incluye un montón de cosas que en la práctica el Banco Central no puede usar como quiere. No son de libre disponibilidad. Y ahí empieza lo interesante, ver cómo se construye esa cifra. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué hay que empezar a sacar de la cuenta? Lo primero y lo más grande son los encajes. Los encajes de los depósitos en dólares que los bancos tienen que dejar quietos en el central. Son como 35.726 millones de dólares. ¿Ahí? Exacto, tal cual. Es plata de la gente, de las empresas, que los bancos por regulación tienen que inmovilizar en el BCRA. No son fondos propios del central. Pero contablemente suman como reservas brutas. Sí, se contabilizan así, pero conceptualmente es una deuda. Una deuda con los bancos y al final con los depositantes. No es plata que el BCRA pueda usar libremente para, no sé, pagar deuda o intervenir. Entendido, o sea, ya de movida el grueso de ese número no está realmente disponible. Ok, ¿qué más tenemos que descontar? Después tenés el famoso swap con China. Es un préstamo, pero en yuanes, la moneda china. Se calcula que equivale a unos 18.000 millones de dólares. Ajá. Que sí, suma el número total de reservas, pero de nuevo, no son dólares líquidos que puedas usar mañana para cualquier cosa. Convertir yuanes a dólares tiene sus vueltas, sus costos, y además el uso suele estar atado a comerciar con China. Claro, no es efectivo en dólares en la mano. ¿Algo más? Sí, también hay que sacar los préstamos de organismos internacionales. El FMI, el BIS, la CAF, suman unos 4.000 millones de dólares más. Plata que generalmente tiene un destino específico o que no es de uso inmediato. Ok. Y por último, tenés el oro y otros activos, como los derechos especiales de giro del FMI. Eso suma unos 3.500 millones de dólares. Valioso, sí, pero no es cash. Vender el oro lleva tiempo, ¿viste? Bien, entonces, a ver si entiendo. Tenemos los casi 40.000 millones brutos. Le sacamos más de 35.000 de encajes, 18.000 del swap, 4.000 de organismos, 3.5 de oro y otros. La cuenta no da ni de casualidad. ¿Qué queda realmente disponible? Y acá viene el número clave, el que no se anuncia tanto. Las reservas de libre disponibilidad, netas de todo esto, son negativas. ¿Negativas? Sí, negativas. Se estima que están en rojo por unos 21.800 millones de dólares. Menos USD 21.800 millones. Menos 22.000 millones redondeando. O sea, no solo no hay dólares propios disponibles, sino que el Banco Central está usando plata que no es suya, principalmente los encajes, para otras cosas o para que el número bruto parezca mejor. Esa es la conclusión. Esa es la cruda realidad que muestran los números si los analizas bien. El BCR depende de usar fondos de terceros o de conseguir nueva deuda para operar o mostrar solvencia. No tiene un colchón propio de dólares líquidos. Es una fragilidad estructural, digamos. Y acá es donde se pone picante el asunto, ¿no? Porque hay que cruzar esto con la plata que la gente sí tiene en los bancos. Los depósitos en dólares del sector privado, según el Central, son 33.237 millones de dólares. Correcto, más de 33.000 millones. Y ahora compara eso con lo que el BCR tendría efectivamente disponible para responder si hiciera falta.
Si tomamos las reservas brutas, los casi 40.000 millones, y le restamos lo que no es líquido o es prestado, como el swap, el oro, los préstamos, te quedan más o menos unos 13.855 millones de dólares. Eso sería el respaldo más inmediato. A ver, 13.855 millones líquidos contra depósitos por 33.237 millones. La proporción es preocupante. Sí. Poniéndolo fácil, por cada $100 que la gente tiene en el banco, el central tiene solo unos $39 líquidos para respaldarlos. Sí, exacto. Apenas 4 de cada $10. Es bajísimo. Es muy bajo, sí. Y la implicación es clara. El sistema funciona con un encaje efectivo en términos de reservas líquidas del BCR muy chico. Depende muchísimo de la confianza. Claro. Si por alguna razón la gente se asusta y quiere sacar sus dólares, una corrida, digamos, el sistema no tiene cómo responderle a todos al mismo tiempo. No decimos que vaya a pasar, pero la vulnerabilidad matemática está ahí. Y parece que esa confianza, si bien no está rota del todo, alguna fisura muestra. Los datos del último mes, entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre, muestran que cayeron los depósitos en dólares. Sí hubo una salida. Pasaron de 35.100 millones a 33.237. Se fueron 1.563 millones de dólares en un mes. No es una corrida masiva, pero es una caída del 4.5%. Es un goteo, ¿no? Gente que prefiere tener la plata fuera. Es una señal, sin duda. Una luz amarilla. Y es interesante el contraste con los depósitos en pesos, ¿viste? ¿Qué pasó ahí? Esos subieron en el mismo periodo. Pasaron de 122.450 millones a 125.700 millones de pesos. Claro, pero, a ver, ese aumento en pesos no creo que sea por amor a la moneda nacional, ¿no? Nada. Es el cepo. Con las trabas para comprar dólares, la gente y las empresas no tienen muchas opciones. Dejan los pesos en el banco aunque sepan que se les derriten. Exactamente. Es lo que llamamos demanda de dinero espuria. No es que la gente quiera tener pesos, es que no puede dolarizarse fácilmente. Están atrapados. Y ni siquiera un plazo fijo los salva. La tasa que pagan ahora, que ronda el 40% nominal anual. Que la bajaron hace poco, estaba en 50. Correcto. Esa tasa del 40% TNA no le hace ni cosquillas a la inflación. Si mirás la inflación implícita en los bonos CER o UVA, ya supera el 180% anual. ¿180? Y las últimas mediciones semanales te proyectan algo más cerca del 200% anual. 200% de inflación, contra 40% de tasa. Es una locura. La pérdida de poder adquisitivo es tremenda. Los depósitos en pesos son, como decías, dinero atrapado que se licúa. Es un impuesto inflacionario brutal y silencioso. Y esto nos lleva a otro desequilibrio clave, que está dentro del propio Banco Central. Hablemos de eso. Está la base monetaria, ¿no? La plata física y las reservas de los bancos en pesos en el BSR. Unos 40,7 billones de pesos. Exacto. ARS 40,7 billones. Pero el problema mayor son los pasivos remunerados. Las LELIQs, los pases, esa deuda que el BCR emite para sacar pesos de circulación y por la que paga intereses. Bueno, esa deuda ya supera los 45 billones de pesos. Más de 45 billones. O sea, más que la base monetaria. Sí, bastante más. Significa algo muy concreto. El Banco Central les debe más plata a los bancos por esos instrumentos que toda la plata que circula en la economía. ¡Qué barbaridad! Es más de $1 de deuda por cada peso circulante. Es una bola de nieve. El BCRA tiene que emitir más pesos solo para pagar los intereses de su propia deuda interna con los bancos. Una bomba de tiempo, como se dice siempre. Y la baja de tasas que mencionamos, del 50 al 40%, tiene que ver con intentar desactivarla un poco. Absolutamente. El objetivo principal no fue fomentar el crédito, que sigue planchado. Lamentablemente sí. El objetivo fue aliviar la carga financiera de esa montaña de pasivos. Bajar la tasa que paga por LELIQs y pases para que la bola de nieve crezca un poquito más lento. Es un intento de licuar esos pasivos, que la inflación les gane por goleada a los intereses que pagan. Claro, licuar la deuda interna. El tema es que la contracara es castigar más todavía al que ahorra en pesos, que recibe una tasa real recontra negativa. Es un esquema complejo y de sostenibilidad dudosa a mediano plazo. Y mientras todo esto pasa en el mundo financiero, ¿qué onda con el crédito a la economía real?
La plata para las familias, para las pymes. Los números son clarísimos. El crédito al sector privado está estancado. 106 billones de pesos, más o menos. Incluso cayó un poquito la última semana, un 0,4%. No hay movimiento. ¿Y por qué? ¿Falta demanda? ¿Falta oferta? Un poco de todo. Pero lo principal son las tasas. Son prohibitivas. ¿Quién saca un préstamo personal con tasas arriba del 80% nominal anual? Nadie. O un hipotecario del 50%, si existieran masivamente, con esta inflación y salarios que no acompañan. Es inviable. Entonces los bancos, que tienen pesos porque la gente los deja ahí atrapada, ¿qué hacen con esa plata si no la prestan? Y lo más fácil y seguro para ellos es colocarla en los instrumentos del Banco Central o del Tesoro. LELIQs, pases, bonos. Claro. Aunque pierdan contra la inflación, les da un rendimiento nominal seguro y con menos riesgo que prestarle a una empresa o una familia en este contexto. Se arma un círculo vicioso. El ahorro no va a inversión productiva, se queda financiando al sector público. Impresionante. Hagamos una pausa para repasar los números clave de este diagnóstico, a octubre de 2025, para tener la foto completa. Dale. Reservas brutas. Casi 40,000 millones de dólares. USD 39.355 M. Ya vimos engañoso. Sí. Reservas netas estimadas, sacando el swap y otros préstamos. Apenas 3.600 millones. USD 3.600 M. Mínimo histórico casi. Muy bajo. 2 millones de dólares. 21.800 millones. Usan plata ajena. Correcto. Depósitos en dólares. Más de 33 millones de dólares. 33.237 millones. Bajando y con respaldo líquido real de solo el 39%. El 61% no tiene cobertura inmediata. Así es. Depósitos en pesos. 125.7 millones de pesos. 125.700 millones. Suben por el cepo, pero se licuan con la inflación. Dinero atrapado. Tasa de interés. 40% TNA. Muy negativa en términos reales. Inflación proyectada. Cerca del 200% anual. ¿O más? Crédito privado. 106 billones de pesos. ARS 106 billones. Clavado. Estancado. Base monetaria. 40.7 billones de pesos. ARS 40.7 billones. Pero superada por la deuda del BCRA. Exacto. Si conectas todos esos puntos, la conclusión es bastante clara, ¿no? La calma financiera que a veces se intenta mostrar es muy frágil. Es artificial. Se sostiene con contabilidad creativa, como incluir cosas que no son líquidas en las reservas brutas, usando fondos de terceros como los encajes, y fundamentalmente con el cepo cambiario. Sin el cepo, muchos de estos desequilibrios serían mucho más evidentes. No es fortaleza genuina. Entonces, para redondear la idea central, Argentina está en una situación financiera con desequilibrios por todos lados. El peso vale lo que vale por las restricciones, no por confianza. Las reservas en dólares son un número maquillado que esconde el uso de plata ajena, y las tasas de interés destruyen el ahorro en pesos. La frase que lo resume es esa: la estabilidad actual es prestada. Y creo que es importante recalcar algo. Estos números, este análisis más profundo, no siempre es lo que llega a la gente por los medios más tradicionales, digamos. Se simplifica mucho. Se simplifica o se omite la complejidad. Y entender esta fragilidad es clave, porque todo esto se sostiene sobre un equilibrio muy delicado de confianza o, como decíamos, de resignación forzada por las restricciones. Cualquier cosa lo puede alterar. Queda entonces la pregunta picando, ¿no? Una reflexión final. ¿Cuánto aguanta este esquema? Este equilibrio, basado en cepos, contabilidad creativa y una deuda en pesos que no para de crecer. ¿Qué puede pasar si hay un cambio político, una crisis de confianza, un shock externo? ¿Qué lo puede hacer estallar? La respuesta, sigue abierta. Totalmente abierta. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de la situación financiera y de reservas en Argentina. Gracias a vos. Hasta la próxima vez que nos metamos juntos a bucear en los datos para entender un poco más qué está pasando.